Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, Emilio Álvarez y Casa, integrante de Somos México, están ya acá con nosotros. Buenos días a los dos. Muy buenos días. Gracias. Buen inicio Israel de dijo, semana. llega, no llega, llegará, llegaría. ¿Qué? Es como la justicia, ¿Qué? ahí viene. Es que el tráfico y que Sí, quién sabe qué. Bueno, aquí te esperamos, querido Israel. A ver, este tema de la gobernadora de Baja California. Le retiran su visa a ella, a su esposo. Nadie da explicaciones, nadie habla del por qué. ¿Hay algo que podamos sumar, Rubén? Pues Acción Nacional y varios actores políticos han señalado pues la explicación necesaria de la gobernadora, y tengamos tiempo a ver qué sucede con ella y con su marido. Uh-huh. Pero estamos en un país muy convulso, ¿no? Y con muchas notas de muchos tipos. Sí. Uh-huh. Está el asunto de esta candidata en Veracruz que fue asesinada hace unas horas. Uh-huh. Está el tema de Balancán, no sé si Lo de Tabasco. Lo de Tabasco, que Sí. es un tema también de mucha violencia. Contra los estudiantes. Sí, de represión de los estudiantes. Una represión brutal Sí. que se dio la semana pasada y que ayer tuvo todo otro evento en el cual tratan de dividirlos, juntan a un grupo de profesores que tampoco aceptan ningún acuerdo y la población está molesta, muy molesta. Sí, le gritaron buitre al hermano de López Que es Obrador. secretario de gobierno. Sí. Y que venía él de otro incidente en el cual busca, pues, digamos que la censura de la prensa. Entonces el país está muy revuelto en estos días, pues que deberían de ser más tranquilos, ¿no? Por las fechas que tenemos está muy revuelto. Fíjate que el caso de Marina en Baja California, yo pienso que es la primera de varias. Hay indicaciones de que puede ser el caso de varios de los gobernadores. El caso interesante de Jaime Bonilla, que fue ex gobernador, él en tribuna en el Senado de la República denunció justo a Marina Patricia y a su gobierno que no eran socios, ya eran una complicidad en términos de gobierno con el narco. Incluso le pidió al presidente López Obrador que interviniera. Uh-huh. Me parece entonces que lo que estamos viendo ya, por supuesto hay que esperar las investigaciones, pero denuncias hay. Es que denuncias hay. Es extraño porque pasó lo mismo con el de Matamoros, ¿no? Sí. Y le quitaron la visa, se hizo un escándalo, que sí, que no, y luego ya no supimos nada. Entonces no sé hacia dónde puede esto caminar. Y mira, por supuesto habrá que esperar, pero lo que sí podemos tomar como hilo conductor es que sí estamos teniendo un problema de gobernabilidad severo en los estados. Lo de Tabasco es gravísimo en términos de la represión a los estudiantes. El secretario de gobierno, el hermano López Obrador, sale a descalificar a la prensa. La consecuencia fue que ayer los estudiantes le llaman buitre a él. Uh-huh. Vimos un problema severo en Veracruz. Estamos teniendo problemas severos en lugares como Guerrero. Ahora comentaba, fui yo hace una semana a hacer la asamblea de Somos México. Hubo gente que llegó caminando porque en Acapulco estaban quemando colectivos y matando taxistas. Sí. Y se pudo realizar la asamblea, pero sí tenemos un problema donde me parece que el fenómeno de la denuncia toma otro escala. Y lo mismo en Tamaulipas, el fenómeno de que hay 10 millones de litros de gasolina perdidos, de los 20 que incautaron del huachicol industrial, que viene, no sabe dónde está la mitad de los de la gasolina que incautaron. Y resulta que la Auditoría Superior ya había advertido eso en Tamaulipas. A ver, para terminar con el tema de Marina del Pilar, vamos a escuchar lo que te referías de Jaime Bonilla, de Morena. Espero que sea a ver, tú me dices. Carteles, y en lo particular el cartel Nueva Generación, de Jalisco Nueva Generación, donde le hizo un reclamo a la gobernadora en una manta inmensa, con señalamientos particulares de su nombre y apellido, donde le dice que violó el acuerdo. Eso para mí nunca pasó en mi gobierno. Y en mi gobierno jamás hubo un incidente como el que pasó ahora, que quemaron tantas unidades, más de 20 unidades, donde fue diferente al resto del país, porque ahí no hubo ningún lesionado. Ahí fue un señalamiento del cartel donde le dijo, violaste el arreglo. ¿Por qué voy a esto? Porque el fiscal de Baja California, del cual se violó la Constitución para poderlo designar a él porque no tenía la edad, ha sido señalado muchas veces de tener acuerdos con los carteles. Y yo se lo dije públicamente, porque en Baja California hay quien defienda a la sociedad. No vamos a estar intimidados por persecuciones políticas y amenazas para que no salga esto a la luz. Bueno, Morena contra Morena.
O sea, no lo estamos diciendo nosotros, ¿verdad? Por eso lo eso puse. sí. Es una denuncia. Por eso lo quise poner así Jaime textual. Bonilla, senador de Morena, denuncia que la gobernadora tiene complicidad con el crimen organizado. Que tenga esto que ver con la visa no sabemos. No lo No sabemos, pero ahora voy a tomar algo que acaba de decir Emilio, tú, que es el hecho de que parece que todo se olvida. Traemos un problema en este país, en esa ruta. ¿Hace cuánto asesinaron al alcalde de Chilpancingo de una manera brutal? ¿Dónde están los responsables? Alejandro Arcos, sí. ¿Dónde están los responsables? ¿Por qué ya no volvió a hablar la gobernadora? ¿Por qué no volvió a suceder nada? Pero hace unos días, aquí, cerca en Temisco, asesinan a un mando policiaco, a Iván Morales, que no traía guardias, que no traía protección. Tremendo. Y luego ya no volvemos a saber nada. ¿Y qué pasa con el que asesinan en Coyuca al candidato aquel que por la espalda le dan un tiro en la cabeza? En la campaña, ya no volvemos campaña, a saber nada. Como que se le apuesta al olvido, no hay seguimiento en ninguno de los casos y toda la sociedad empieza pues a normalizar las cosas, pero sobre todo a que no haya consecuencias. Asimilarla, a comer violencia, digerirla, tirarla y así todos los días, porque todos los días hay algo. O sea, ¿qué hacemos con este tema del seguimiento? Por ejemplo, esto de las niñas que mataron en Badiraguato. Pues, ¿quién le va a preguntar al fiscal? No responde, no le responden a las familias. ¿Cómo se le da seguimiento cuando se están cerrando las puertas absolutamente pues, a la información? Y en estos casos llama poderosísimamente la atención la ausencia de dos actores. Me dices ahora que regresemos, por favor, si sí. eres tan amable. Gracias. Gracias por estar aquí en el estudio, Rubén Moreira, Emilio Álvarez y Casa, Israel Zamora, en el teléfono. ¿Qué pasó, Israel? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Aquí vamos atorados en el tráfico, pero espero llegar allá a la mesa. Pensamos que ya no querías platicar con nosotros. No, voy para allá. Estoy aquí a unos cuantos kilómetros. Que viene para acá y que sí quiere platicar con ustedes. Sí, que está a unos cuantos kilómetros. Oye, Israel, ya para cerrar este tema de Marina del Pilar, ¿qué es lo que ves detrás de este retiro de las visas a ella y a su esposo? Pues mira, es algo que, como lo mencionó la presidenta, tiene que... yo creo que en breve se va a conocer los motivos por los cuales se le retiró, pero creo que ahorita no es momento de especular. Eso hemos escuchado algunos que ya incluso aseveran, como si fuera un hecho, que es por presuntos vínculos con el crimen organizado, y eso me parece una irresponsabilidad. ¿A quiénes, Israel? ¿A quiénes? Digo, para poner puntos sobre las sillas, porque hablábamos de eso hace ratito, que nosotros no hemos dicho aquí nada, yo como periodista ni los compañeros como políticos. Pues hemos visto algunos medios de comunicación que reportaban esta situación, que es, yo escuchaba hace un ratito que platicabas tú con una persona que mencionaba que era probablemente por esta situación de vínculos con el crimen organizado, y eso me parece que en este momento David no hay Saucedo. ningún elemento que lo permita hacer de esa manera o afirmar. Entonces yo creo que lo más responsable es esperar a que las propias autoridades de Estados Unidos informen los motivos por los cuales decidió el Departamento de Estado retirar la visa a la gobernadora y a su esposo. ¿Algo más sobre el tema? No, vamos, yo pienso que por supuesto habrá que esperar explicaciones, pero tengo la hipótesis que va a ser una línea a seguir. ¿Tú crees? Yo creo que va a haber más gobernadores que eventualmente, y vamos a ver las explicaciones, porque además no se requiere un proceso judicial para detener una visa. Eso es un acto administrativo. Ahora, demasiada violencia, hablábamos también, Israel, en el país. Pues innegable, Rubén hacía pues una lista, qué pena, ¿no? Un recuento de las cosas que han pasado así de memoria, y pues son un montón de cosas violentas en un proceso electoral que se está llevando a cabo. Perdóname, 50 homicidios a políticos en estos 3 meses. En el primer trimestre son 50 homicidios a políticos y 100 ataques. Bueno, mencionar que cada 15 días, en los reportes que da en las mañaneras el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ahí se da seguimiento de las detenciones a muchos de los casos que todos son lamentables, todas las
personas asesinadas en nuestro país. Es lamentable que eso haya ocurrido, pero digamos que algunas son muy mediáticas, casos que trascienden mucho en los medios de comunicación. Pues más que mediáticos, de impacto, ¿no? De muy alto impacto. Fíjate que a mí... De muy alto impacto, aunque todas las muertes pues son lamentables, ¿no? Sí. Todas las vidas, las pérdidas de vidas pero matar a un ex policía lamentables. federal que combatió contra el cártel Jalisco, sobrevivió con quemaduras en un gran porcentaje de su cuerpo, matarlo 10 años después, pues también suena como a negligencia. Un muy cercano colaborador de Harfuch o candidatos, pero decía, hay dos grandes ausencias notables. Ya casi ni extrañamos a la CNDH. Perdóname, tienes razón. La CNDH ni sabemos dónde está. Si alguien, por favor, habla 911 y pregunta por la CNDH, la titular, la señora Piedra, por favor digan que se busca, porque nunca aparece en términos de lo que tendría que estar apareciendo, por ejemplo, en estos casos donde intervenciones que se dicen de fuego cruzado y mueren civiles o niños. Hay varios incidentes en Tamaulipas, han pasado varios con vinculación de las Fuerzas Armadas y las fiscalías. Otro que está absolutamente desaparecido es el fiscal Gersmanero. No sabemos de él, y cuando aparece, como el caso de Techitlán, mejor las madres buscadoras le dicen, oiga, no ofenda a la inteligencia, si le dimos restos humanos y hubo canastas de huesos hay 12 quemados. Cajas en el Instituto de Ciencias Forenses. O sea, la verdad es que sí tenemos un problema severo, porque eso contribuye a la percepción de desprotección de la sociedad. Ese es el punto, Israel. Si uno piensa, bueno, si uno ex policía federal, si a un cercano a Harfuch y a tal y tal, pues ¿qué nos esperamos nosotros? Aunque escucho a la presidenta Sheinbaum seguir hablando de los niveles de seguridad que han mejorado. Felicita a su equipo de seguridad. Bueno, pues... Yo tengo una duda muy grande sobre eso, y además las contradicciones que se hacen dentro del mismo Morena. La presidenta dice, a partir de septiembre está sucediendo esto. Bueno, entonces descalifica el trabajo anterior. Si esto es cierto, si bajó la violencia en esas medidas... No, ella dice que ya estaba como en una contención, y que luego ya viene para abajo. Pero los números que ella da son muy contrastantes con lo que se decía que pasaba con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, allá había una consciente inacción en contra del delincuente. Si fuera cierto la disminución de la violencia, pero yo tengo mis dudas, porque está aumentando el número de personas desaparecidas, porque no se registran todos los homicidios, porque la percepción de inseguridad sigue creciendo, porque tenemos casos muchos en los cuales se encuentran fosas con cuerpos en descomposición que no son registrados. Hace unos días yo en tribuna ponía el ejemplo de Tabasco. Reportaron 9 homicidios, sí, pero tenían 18 cuerpos más en la morgue, y tienen hasta unos contenedores, al menos hasta ese día, de estos con frío para tener los cadáveres ahí de mucha gente. Entonces, estamos en algo así medio polpotiano de esconder las cifras, de ocultar las cifras, en algo medio polpotiano de dejar que tanta información abrume, pero no atenderla. Y yo terminaría diciendo que hay una abdicación a la responsabilidad ética. Es decir, saben que está mal, como lo del proceso de la Corte, saben que está mal, pero lo siguen haciendo, porque no quieren contradecir. No quieren contradecirse, aceptar un error, dar un paso atrás, pues no pasa nada. No pasa nada porque dices... Sí, adelante, Israel. Sí, Azucena, a ver, no podemos aceptar que se diga que este gobierno no está dando la cara cuando es el único gobierno, no hay antecedente más que el del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya le arreglaste, hermano. En las mañaneras se dan los datos de los homicidios y se da un seguimiento cada semana, prácticamente se está informando de los avances. Apenas la semana pasada se informó que hubo una disminución de 2018 a 2025 de 27.3% en homicidios dolosos, que es el delito que más duele en la ciudadanía. Y esa disminución de 27.3, pues por supuesto que es consecuencia de la política de seguridad implementada también en el gobierno del presidente Andrés Manuel, que incluyó la creación de la Guardia Nacional, la cual ha influido de manera muy importante para lograr esta disminución. No podemos decir que la política del presidente Andrés Manuel no fue exitosa cuando la Guardia Nacional fue uno de los ejes principales de esa política. Entonces, también decir que de abril, por ejemplo, de este año, que se acaba de reportar la semana pasada, fue el más bajo en homicidios desde 2016. Yo creo que eso es una muestra clara
de que la política de seguridad está falso. funcionando. Mira, y los resultados Israel, se están dando. Los números que tú refieres son yo creo que de otro planeta, ¿no? Y son preliminares, ¿Quién sabe además, dónde? Porque y siempre suben. hay un fenómeno No sé por qué los realísimo. presentan antes, Aquí yo te no- hemos no demostrado entiendo. casos no registrados de homicidios o desapariciones. Sí hay un problema porque la tendencia de Claudia Sheinbaum es subir los desaparecidos y bajar los homicidios. La Guardia Nacional, y solo tienes que revisar sus informes, es un verdadero desastre en lo que a combate a la inseguridad se refiere, porque estar paseando a los guardias no contiene. Al contrario, Israel, ¿cómo puedes decir lo que dices si el sexenio de López Obrador fue el que más homicidios tuvo en la historia? Tuvo 200,000, y eso los reportados. Con todo y Guardia Nacional, si esa era grande de las críticas, ¿para qué quieren autorización de la Guardia Nacional y el Ejército si no los usan? Y la verdad de las cosas es que terminó López Obrador con un sexenio con 200,000 asesinados, más que ningún otro gobierno, y más desapariciones que nunca. O sea, la evidencia con los datos oficiales no tiene nada que ver con lo que estás diciendo, discúlpame. Ahora, si hacemos una lista de situaciones, esto es muy grave. Primero, Guardia Nacional es el ejército. Y Morena lo había rechazado siempre. Es el ejército, pero además es la disminución a la mitad de las Fuerzas Armadas. Porque en el momento que lo sacas de ahí, pues bajas a la mitad del ejército. Me parece irresponsable en términos de la seguridad del país. Segundo, si son ciertas todas las detenciones que se dicen en la mañanera, no habría prisiones. Oye, Para- me para- leíste la mente. Si no habría Te prisiones lo juro para que meterlo. yo iba a preguntar eso, porque decía el secretario Harfush ahí, no recuerdo el número de detenciones, tú lo 20,000. tienes, 20,000. ¿Dónde No los hay- metes? Más de 20,000. ¿Dónde están? ¿Dónde los metes? Porque ¿Dónde no hay están lugar. los juicios? ¿Dónde están los jueces que los están juzgando? No es cierto, es falso. Por otro lado, de manera consciente se está trabajando las estadísticas para falsearlas. Se separan las personas desaparecidas, o sea, crece el número de personas desaparecidas, baja el de homicidios, eso se dice, se separan los feminicidios de los homicidios, se quitan en la estadística las fuentes abiertas, ya no podemos confrontar una con otra. Estos ajustes que se hacen, Azucena, de hasta del 20%, se hacen ajustes del 20%, Sí, dicen, sí. fueron 100 homicidios, pero puede haber un ajuste del 20%. Bueno, ¿por qué no te esperas a que tengas la cifra final? Sí, no sé por qué Y- se quieren adelantar con este tema. Y se cantan y se van cantando éxitos que en la realidad no sucede. Mira, Israel, con todo cariño, ¿dónde están los homicidas del alcalde de Chilpancingo? ¿Por qué no tenía guardias Israel Morales? ¿Dónde están los responsables de Iván Morales? Sí, ¿Dónde están los están en la calle? Lo de Gracias. Morales que mencionabas, ya se han dado informes de las personas detenidas y los avances de las Pero investigaciones. no lo debieron haber Ahora, matado, si es los- el punto. O sea, No, claro es claro tan que eso no doloroso debió que pase suceder. eso. Ajá. Claro, pero tampoco eso es responsabilidad directa de las autoridades que están No, sí. trabajando, las autoridades de seguridad, para disminuir el problema de inseguridad tan grande que dejaron los gobiernos anteriores. El Y de López que Obrador. sí es importante recordarlo. Ahora, si los datos que presentan en las mañaneras no fueran realidad, no se percibiría eso en la vida cotidiana de las personas. Y recordemos No se apenas la percibe. encuesta del 5 de mayo del Financiero, cuando preguntaron cuál era la opinión de las personas del trabajo en materia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, ellos comentaron la mayoría, el 57%, que el trabajo que está realizando Aguántame. es el adecuado. Aguántame, Israel, regresamos. A ver, Israel, te interrumpí porque nos fuimos al corte. Ah, viene en el elevador. Viene, pero no sé. Oye, viene como... Viene corriendo, viene Sí. corriendo. Pero siento que, bueno, ya nada más nos queda un bloque, pero bueno, está Pero bien. revisen a ver si no A viene ver. violento. No. ¿Cómo? Ya llegó, ya ¡Ay, llegó, qué ya llegó, ya bárbaro! llegó. Llegaste, pero ¿a cuántos kilómetros? Llegó Sergio el bailador. O sea, no era cierto que Israel, estaba ya. dormido. No es cierto, no es Ay, cierto. ¿cuántos kilómetros? Era mentira de la oposición. Entraste Exacto. como 120 kilómetros, me asustaste. Estaba en el baño, estaba en el Era baño. mentira de otra de las fracciones de Morena, supongo, porque ustedes para destrozarse entre ustedes solitos. Solitos pueden darse duro. Vas, Bonilla pues, con estamos, Marina. aquí estamos. No, si el que dijo Ya. eso fue Jaime Bonilla. ya Bonilla no es de Morena, ¿verdad? Pues no sé cuál es su condición actual Ajá. del exgobernador, pero creo que Es aliado, cualquier es del acusación Sí, del de PT. ese nivel pues tiene que ser acompañada de pruebas. De acuerdo. Sobre todo cuando se trata de una autoridad y
en política creo que lo mínimo que se debe hacer es, si tú vas a firmar algo, tienen que estar Ahora, las lo dijo pruebas. en tribuna. O sea, no lo dijo en la cantina, lo dijo en la Jaime tribuna Bonilla. del No, lo dijo Senado. en tribuna, ¿no? Así es, y no sé si aportó las pruebas, me parece que no, y creo que... Tú estabas presidiendo la mesa, ¿no? estábamos, no era la permanente, yo era vicepresidente de la permanente. Ah, bien. Es que en la permanente Bueno. te bajan el switch. Entonces estábamos en el otro tema de la inseguridad. Tú decías percepción en la encuesta del Financiero, pero percepción, la del INEGI, por ejemplo, pues sí es diferente. Diferente, sí. 66% creo que de la Sí, población. Subió incluso. Ajá. Sí. Y Mitofsky da calificaciones distintas. O sea, me hago cargo que cuando hay una encuesta que te beneficia la quieres promover, pero el hecho real es que sí estamos teniendo un subregistro de casos no reportados de homicidios, de desapariciones, de fosas. Eso es un hecho real. Y también es en términos de la información, lo que está cambiando radicalmente a partir de este gobierno es cómo suben las desapariciones y bajan los homicidios. Bueno, ese fenómeno, perdón, pero ahí están las cifras. Pero Emilio, a ver, los datos que se presentan en la mañanera, aquí se dice que son incorrectos, que son mentira, y no es así. Todos esos datos provienen de las propias fiscalías, incluyendo, Pero por ejemplo, la de son Guanajuato. diferentes, ¿eh? Reportan un número las fiscalías estatales algunas y a nivel Sería federal otras. interesante comparar los casos pero ya tengo una concretos. pregunta. Pero, por ¿Por ejemplo, qué quitaron las el fuentes caso, abiertas? vamos a hablar del caso de Guanajuato, en donde no es un gobierno de Morena, es un Ajá. gobierno del PAN, en donde presentan un trabajo conjunto y en menos de 2 meses ha disminuido prácticamente el 50% de los homicidios, derivado de la política que está realizando la Secretaría de Seguridad a través de Omar García Harfuch. ¿Y cuál fue la en donde magia que no se hizo en el sexenio anterior? Sí, detuvieron a un generador de violencia y se vino prácticamente a la semana una disminución, y repito, en 2 ¡Guau! meses hay una disminución del 50%, y eso es real. Son datos que no inventa Morena, que provienen de las déjame fiscalías. te hago algunos comentarios. Primero, entonces, si eso fuera cierto, ¿por qué no lo hacía López Obrador? ¿Por qué dejó que mataran a tanta gente conscientemente? 2 semanas, Segundo, ¿por qué de la página de la Secretaría de Seguridad Pública se quitaron las fuentes abiertas? Tercero, ¿por qué se hacen ajustes de hasta el 20%? Cuarto, ¿por qué están subiendo el número de desaparecidos? Quinto, ¿por qué separas homicidios de feminicidios como si un feminicidio no fuera la muerte de una persona? Y sexto, ¿por qué no reportan las fosas con muertes recientes? Y de esos hay muchas pruebas. El ENSU, que es a lo que se refiere a Azucena, dice que la inseguridad creció en este país. Y deja que venga el ENVIPE. Sí. El ENVIPE mide también las áreas rurales. Estas nada más son áreas urbanas. Bueno, La decía vivienda. el secretario de Seguridad de Tabasco que se habían ido a encuestar a los más vulnerables y a las zonas más feas de Villahermosa para decir que estaba en primer lugar de inseguridad, ¿no? Sí, pero eso es del INEGI. Las encuestas que refiere Rubén son del INEGI. Sí, no, pues claro, y hablé yo aquí tú con el entrevistaste al señor de responsable. INEGI, ajá. Y ese es digamos, en términos estadísticos tiene una validación y significación nacional, ¿no? Y eso hay que así ponderarlo, pues. Sí, el tema de la seguridad, yo tengo que repetirlo porque no fue Porque te lo una mandaron, cuestión. hermanito. No. Por No convicción, por convicción. Es una cuestión que tenemos que recordar qué generó ese nivel de violencia en el país. Andrés O Manuel sea, López no Obrador fue hizo una acción. cuestión espontánea que al llegar el presidente el 1 de diciembre de 2018 inició. Fue algo que se fue generando a través de diversos sexenios, De acuerdo. y el trabajo que se está haciendo es real. El presidente, aunque no les guste, el presidente Andrés Manuel tuvo una disminución prácticamente del 17% No, eso es falso. en los homicidios. Esto es falso. Y eso no lo aceptan. Esto es falso. Pero bueno, A ver, actual, déjame, ¿cómo cerró el sexenio entonces? Olvídate de que fue el sexenio más violento. 200,000 homicidios. De acuerdo, eso estamos de acuerdo. Y son las cifras de tu gobierno. Lo que- 200,000 homicidios. Lo que argumenta Morena es que al final hubo una disminución. Eso también es cierto. Pero también te puedo decir que aquí en la Ciudad de México hay un falseamiento de la estadística porque las muertes violentas se van al casillero de no determinada, identificada la ajá. causa o no determinada la causa. Y eso... Así bajaron la estadística. Lo puede uno ver, es público
El promedio nacional de ese tipo de muertes es el 7% y aquí en la Ciudad de México el 30%. 35. Pues tiene esas variaciones. ¿Y a nivel nacional también? Esos de no determinada la causa de muerte también subió, ¿o no? Es el 7%. Se mantuvo a nivel nacional el 7%. Pero no ha y en subido. la Ciudad de México cambió del promedio nacional a 35% y bajaron los homicidios. Lo que pasó en la Ciudad de México es que cambió la manera de clasificación. Eso fue durante el gobierno de Claudia Sheinbaum y eso es lo que van a hacer a nivel federal. ¿Todo esto le preguntaron a Omar García Harfuch? ¿Estuvo con ustedes? A ver, déjame le cuento. Omar García Harfuch lo hemos invitado varias veces a la Cámara de Diputados, no ha aceptado. ¿Fue a senadores? Fue a senadores cuando llegó 2 meses y medio tarde a la estrategia nacional que se tenía que votar en senadores. A diferencia, por ejemplo, de Durazo, que estuvo en el pleno discutiendo 6-7 horas, él no aceptó estar en el pleno, él fue a comisiones, ahí a puertas cerradas en el canal del Congreso, se habló sobre un documento público. Él también tiene mucho riesgo. Sobre un documento público. ¿No? O sea, pues siento que en el pleno yo no le veo problema. En el pleno estaría pero muy una resguardado, transmisión ¿no? en vivo y etcétera, pues no sé. Pero está en el pleno, y estaba en la Cámara de los senadores. Ahora, si él si él argumenta seguridad, pues ustedes le respetarían. Pues sí, pero no fue así. Sencillamente Sí, pero no quiere dialogar. El secretario de Seguridad esté en esta condición y dices, no mando mensaje de seguridad, ¿no? El Senado perfectamente puede estar protegido, el Pleno perfectamente puede estar protegido, si son de acceso controlado. A lo que me refiero es si hacen una transmisión en vivo y él hace alguna declaración más comprometedora, pues también compromete su integridad, ¿no? No, bueno, el supuesto compromete. En este caso. Supuesto, eso ya, digamos, el puesto mismo. No es la declaración que haga o deje de hacer. Pero no es el puesto mismo ahorita que el sexenio pero- pasado. pero- Puedo entender que hay cosas que no se pueden decir al aire. Eso lo puedo entender. Hay líneas de investigación, eso lo puedo entender. Pero la rendición de cuentas no tiene que ver con La eso. rendición de cuentas se da todo prácticamente cada semana en materia de seguridad en las mañaneras. monólogo Ahí eso. están. Es un Eso es monólogo. mentira. Ahí estuvo el fiscal apenas la semana pasada. Después presentó un informe de manera ya individual, la Fiscalía General de la República. Hace ratito ¿De decían Teuchitlán? así todo es, estaba que el mal. pero decían que el fiscal no daba la cara, decía correcto. Yo Emilio, lo dije, y ahí también. estuvo y lo sostengo. el Y cuando fiscal. da la cara Ahora, dice unas cosas inadmisibles. dicen que hay una variación en los meses. Yo ahorita verifiqué lo que se reportó en marzo, que decían que eran 74 homicidios diarios. Hoy estamos ya en mayo, lo que se reportó la semana pasada fue abril, y cuando analizo los datos de marzo siguen siendo 74. Pues porque o sea, no se no actualizan. hay una variación del 20% y ahorita lo acabo de No, es que corroborar aquí. cuando dan el preliminar en la conferencia que no hay necesidad, aún los datos no están totalmente pero podemos dar el confirmados. seguimiento a su Mira, Senado. Por ejemplo, es- yo ahorita, tomando marzo como referencia, Hermano, se pero reporta la pregunta es muy 74 sencilla. y dos meses la después pregunta es muy siguen siendo los sencilla. 74. La- Es decir, no hubo una variación La del pregunta- 20% como no, ahorita pero dijiste, Rubén. aquí se Y es dijo, importante la decirlo. pregunta es muy sencilla. ¿Por qué quitaron las fuentes abiertas? Para que no nos enteráramos. Y te voy a decir Segundo, una diferencia. a ver. ¿Por qué no va Harfuch? Dame chance. Harfuch no va a la Cámara ni ¿Por qué a no la va? ni a la Jocopo. ¿Por A qué no ver. va? Y te voy a decir una cosa, A ver. Gertz Manero sí fue. Y muchas Manero. cosas que se Y discutieron es que- en la Jocopo nos dijo esto es privado y no salió de La otro lado. rendición de Harfuch cuentas, no va. la rendición de cuentas no es decir lo que se te pega la gana como gobierno. La rendición de cuentas es cuando tienes el valor civil de enfrentarte a la oposición o a críticas severas que te puedan poner en una situación incómoda. La mañanera es esencialmente un espacio controlado y a las periodistas que hacen preguntas incómodas se les va encima a la presidenta. Eso no es un espacio de rendición de cuentas, eso es un espacio de presentación de información. El Congreso de la Unión es el espacio para la rendición de cuentas y es un extraordinario reflejo que ustedes son incapaces de dialogar con la oposición. Hay que decirle, a ver, legalmente las obligaciones que tiene la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina constantemente están enviando informes al Senado. Eso hay que decirlo porque legalmente tienen la obligación y legalmente Israel, cumplen puntualmente Israel, su obligación legal de informar. Israel, no está constituida la comisión bicameral, ¿no? Todas las semanas, no, a ver, independientemente No está de todo, constituida. nosotros recibíamos en el Senado de manera puntual todos los informes ¿Dónde están de las las dos secretarías. comisiones? Nos dejaron Entonces, de mandar los informes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Labores La de las bicameral, Fuerzas Armadas, pero independientemente de eso, déjame la Secretaría terminar, de Marina manda a sus las informes, la labores Secretaría del de Seguridad, Ejército en labores la de Guardia Seguridad Nacional Pública. y el Dejaron de Ejército. enviar el informe y esa comisión no está instalada. Oye, Azucena, No está instalada. Tiene 3 años o más que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional no ha sido instalada porque Morena no quiere. Tenemos un año
que no ha funcionado la Comisión Bicameral de Seguimiento a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Esto es sistemático, hay un complot, dirían aquellos, para que no haya información en este país, para que no se discuta nada en este país, donde se pueden discutir las cosas. Pues ¿cómo les fue con Teuchitlán? O sea, cuando te apagaron el micrófono, ¿no? Sí. Cuando querías hablar de algo. Ahora resulta que Noroña apaga el teléfono. No, es una expresión absolutamente, no. el A ver, micrófono tú sabes absolutamente autoritaria. que no era el momento. No, a ver, no, vamos por partes. Te voy a decir qué sucedió. Primero, no hay reglamento. Mira, te voy a decir ¿Pero una por qué no cosa. hay reglamento? Rubén, te voy a decir una cosa muy seria. Nos vamos a ir a corte y yo no te quiero interrumpir. ¿Ok? No te quiero interrumpir porque sí quiero entender esa fascinación que tiene Noroña por gritar, por descalificar. El soviet de cortar el micrófono. Ahorita ¿Qué les pasa? explicamos lo del reglamento, que me parece que fue lo que detonó. Ok, adelante. Una práctica soviética de Morena. Sí. A ver, Rubén Moreira nos estaba contando qué fue lo que sucedió en la Cámara cuando te apaga el micrófono Gerardo Fernández Noroña. Rápido te lo cuento. En la Cámara ahora no hay reglamento para los debates. Y por un lado. Por otro lado, resulta que Noroña y la mayoría dicen cuál va a ser la agenda de ese día. Y si tú te fijas, habiendo cosas importantes en el país, como el tema de telecomunicaciones, como armar unos foros para el tema de las personas desaparecidas, en fin, pues ellos eligen dos temas que ellos les quisieron sacar raja política. Pero ¿Ese además... día era cuál? Era Fobaproa y relación con los Estados Unidos. Y luego ellos deciden cuánto tiempo habla todo el mundo. Y ahí empezó el asunto. Levanto yo la mano para aclarar cuál va a ser el debate, para decirles que hay otros temas, y él decide apagarme el micrófono. Pasan varias cosas, no hay reglamento. Segundo, ¿por qué apaga el micrófono? Tercero, ¿por qué califica lo que uno está diciendo? Cuarto, la práctica es que quienes son coordinadores parlamentarios no se les mide el tiempo porque representan a un grupo, no por ellos, sino porque representan a un grupo y pues para buscar el diálogo legislativo. Y él lo hace. O sea, ahí empezó una serie de dificultades. Continúan pues cuando hay alusiones personales y cuando dice una bola de mentiras Ramírez Cuellar, que además no es capaz de sostener. Y además mostraron su lado intolerante. Digo, ellos metieron un caballo y unos pollos y uno lo que quería era hablar, si ustedes recuerdan. Y por eso se hizo tanto desorden. Pero eso se ha ido haciendo mecánico. A Lili Telles le sucede lo mismo. A Denise Dresser en el foro le hace lo mismo, a Ricardo Anaya le hace lo mismo, cuando no hay otra cosa que discutir, Azucena. Es decir, pues podemos estar todo el día y no pasa nada, para eso nos pagan. Bueno, pues apagar el micrófono y pues esta manía que tiene Gerardo, que es editorializar las intervenciones de uno. No es el presidente que cede el uso de la palabra, sino que además le agrega una colita a todo lo que él va escuchando. A ver. Y pues ahí estamos. Vamos a recordar nada más el momento. Adelante. Esta asamblea. Lo que se están dictando es reglas a contentillo para tratar temas como todos los que últimamente salen para distraer a la atención pública. Hablemos de Teuchitlán. Hablemos de la agresión que hace unos minutos se hizo. Esa no es una moción de orden, está haciendo una intervención metiendo la agenda política por la puerta trasera, lo cual no es correcto. El único reclamo que se está haciendo... Le estoy aclarando lo que pasó, señor presidente. No está aclarando, está metiendo la agenda política por la puerta trasera. Usted está mintiendo, presidente. No estoy mintiendo. A ver, termine su moción y ahorita aclaramos, pero no meta la agenda política por la puerta trasera. La agenda política es el Fobaproa. Si le retiramos el sonido, por favor, al señor diputado. Será el sereno, pero el tema es la agenda política del Fobaproa. Nosotros mandamos a la Cámara de Diputados el reglamento y el reglamento... Bueno, entonces agenda política, ¿sí o no? Bueno, hay que comentarles. Esta era la primera sesión de la Comisión Permanente. Se vio democrático que pagara y el micrófono. Entonces, lo primero que hay que decir es que en la primera sesión, los partidos que forman parte y que tienen representación en la mesa directiva de la Comisión Permanente determinan cuáles van a ser las reglas que van a regir todas las sesiones de la Comisión Permanente. El tema es que todavía no están.
entonces se Entonces, hubiera utilizan votado. las reglas anteriores, por eso no hay reglamento. ¿Y qué dicen esas reglas anteriores? Primero, que si hay una agenda política, cada partido tendrá una participación de 5 o 10 minutos, según se determine, por la mesa directiva, según en acuerdo, en donde la mesa directiva toma el acuerdo con todos los partidos y, por ejemplo, hay rectificación de hechos por un minuto. Digamos, Pero ahí Mira, empezó el ¿hizo problema. lo que tenía que ser el reglamento, Noroña? No. ¿Eso Sí, es? No hay las reglamento. reglas, las ¿Sí? reglas No hay anteriores, reglamento. que son las que están que pero no hay rigen, reglamento ahora. No hay reglamento. pero Porque están ese aplicando reglamento- las reglas pero- de la pero ese reglamento comisión tenía vigor nada pasada, más la que vez es pasada. lo que es sí, la práctica parlamentaria, porque no puedes actuar sin reglas. Es que lo que entonces es- se lo- utilizan pero lo las que- anteriores lo peor que hasta puede en tanto pasar- no se aprueben. Bueno, Lo por peor ¿entonces esta estás de puede acuerdo pasar- lo que hizo Noroña? Sí, creo que fue correcto. Lo A peor que ver. puede pasar es que apliques reglas fascistas y autoritarias como hace Morena y Noroña. No conformes con tener una mayoría espuria que el pueblo de México no les dio en la Cámara de Diputados. No conformes con tener actitudes gangsteriles para comprar y amenazar y conseguir una mayoría que el pueblo de México no les dio en el Senado. Encima se ponen una intolerancia absoluta para ver cuándo se habla la oposición y cuándo no. Y encima lo hacen con un coordinador parlamentario. Lo que está pasando en el Congreso de la Unión es un fiel reflejo del pensamiento autoritario que en este momento está inundando el país con Morena. No es posible que encima de las mayorías espurias, porque no les dio el pueblo de México eso, ahora deciden quién habla, cómo habla, cuándo habla. Si eso pasa en el Congreso, pregunta, Rubén. imagínate la ley pregunta- censura. Una pregunta, Rubén. ¿Todos los que el PRI enlistó para participar en la agenda política tuvieron su tiempo o no? El problema no es ese. No, sí es, porque déjame aquí chance se de dice contestar. que hay, A ver, que hay déjame chance censura. de ¿Cuál es el contestar. problema? Claro, El si problema te apagan es- el micrófono. El problema es que no hay reglamento, Azucena, porque el otro terminó su vigencia cuando termina la permanente anterior, primero. Segundo tema que sucede, que Noroña decide qué hablar. Tercero, él dice cuánto tiempo habla cada quien. Entonces los partidos iban a hablar 5 minutos, sí, pero le metió una introducción de 10 minutos que él decidió quién la hiciera. Si juntas la de 10 minutos del FOBAPROA y 10 minutos del tema de los americanos, pues son 20 minutos hablando. Era una gandalle muy sencillo. Tú y yo fuimos Bueno. senadores juntos. Sí, ¿Cuándo sí. te apagaron el micrófono Yo en estoy las, en las contra, dos? eso lo dije hace ratito y lo sostengo ahorita aquí en público, que yo estoy en contra de que se apague el micrófono, siempre lo he Correcto. estado. Palomita, Pero eso no palomita, quiere palomita. decir que si tú presentas una moción de orden, participes como si fuera rectificación de hechos o como agenda. O sea, hay que aclarar y eso fue lo que sucedió aquí. Entonces, sucedió todos es que- los priistas y todos los panistas No. y todos los de MC y todos los de Morena, PT Verde, tuvieron su oportunidad, todos los que estaban listados A para ver, participar en la muy agenda sencillo. política. A ver, para cerrar. Morena, por ese tema, habló, por esos dos temas habló 30 minutos. ¿Y la El oposición? resto, 10 minutos cada uno. Ese es el caso. Así está de sencillo. Pero además, todo se generó porque los profes dejaron solo al kinder. Ese fue el problema. O sea, no estaba Ricardo, no estaba Adán y no estaba Nacho. Entonces el kinder, pues como Montessori, se empezaron a hacer lo que creían, se insultaron entre ellos. En fin, ese es el problema. No, es que se ponen con una cosa de changuitos como ametralladora sin respetar las más mínimas reglas de convivencia. Al Tú y yo fuimos contrario, senadores juntos sí, y no y se al cortaba la contrario, voz. Los que no cumplieron con esas reglas fueron aquí el compañero Qué que difícil. en moción de orden Discúlpame, metiste un tema discúlpame, que no pero era el de moción, no era moción de orden de participación. Discúlpame, pero Gracias. salieron fachos. Salud. Bonita Gracias semana. a los tres. Rubén, Gracias. Israel, Emilio, gracias. Nos vemos la próxima Nos vemos semana. la próxima semana.